Hoy vamos a hablar de prevención de riesgos laborales y para ello contamos con la presencia de Pedro Merodio, director técnico de Asifor Ingeniería y representante del gabinete de PRL de AICA. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días, Nacho. ¿Qué tal estáis? Buenos días. Bueno, a Pedro le acompaña en el día de hoy César Baena, es jefe del Departamento de Prevención del Grupo Cobra. ¿Qué tal? Buenos días. Hola, buenos días, Nacho. ¿Qué tal? Bueno, Pedro, ¿qué normativa aplica para la prevención del riesgo eléctrico? Cuéntanos. Bien, pues para todos nuestros oyentes, recordar, y como de otros programas también hemos hablado, la Ley de Prevención de Riesgos Laborales aplica a nivel general, pero en este caso, en el programa de hoy, queremos hablar sobre el riesgo eléctrico, uno de los riesgos más importantes como posible causa de accidente. Para ello, a nivel nacional, tenemos una normativa específica, que es un Real Decreto, el 614 del año 2001, en el que regula las condiciones de trabajo para cumplir los trabajadores frente al riesgo eléctrico en los lugares de trabajo, siempre que exista el riesgo eléctrico. Además, también tenemos un Real Decreto, el Reglamento de Baja Tensión, el 842 del 2002, en el que todas las instalaciones en el que tengan hasta una tensión de 1000 voltios en alterna, bueno, pues también reglamenta las características de los equipos, de los materiales, las instalaciones, así como desarrolla las instrucciones técnicas complementarias. Pero bueno, yo no soy el experto en la materia y hoy contamos con un experto en riesgo eléctrico, como es el jefe del Departamento de Prevención del Grupo Cobra, César Baena. Desde el punto de vista de la empresa, ¿cuáles son los principales riesgos que generan los trabajos eléctricos para los trabajadores que desarrollan su labor en dicho sector? Bueno, lo primero, agradeceros sinceramente vuestra invitación, ya que es una oportunidad tener un foro como este para poder hablar de prevención. En cuanto a la pregunta, efectivamente, los trabajos eléctricos generan dos de los principales riesgos del sector. Los trabajos eléctricos, insisto, inicialmente el riesgo eléctrico, que es el más importante, y el riesgo de caídas de altura. Este último viene asociado al entorno en el que se suele trabajar, como pueden ser postes, fachadas, trabajos con escalera, etcétera. Perfecto, César. ¿Y en qué tipos de trabajos existe el riesgo eléctrico con tensión? Ya que entendemos que podríamos realizar una serie de trabajos sin tensión, como así indica la normativa. Es decir, ¿qué tipos de trabajos existe el riesgo eléctrico con tensión? Muy bien, pues es una pregunta especial. Intentaré un poco resumir para que no sea un poco más técnica de lo habitual. Se trata de trabajos en proximidad a tensión eléctrica, es decir, trabajos que se realizan sin energía eléctrica, pero que próximo a nuestro entorno de trabajo tenemos alguna línea energizada en tensión. Bien, en este tipo de trabajos debemos mantener distancias de seguridad, intentar poner barreras físicas y, si no, además señalizarlas. El otro tipo de trabajos en tensión son los trabajos en tensión, con tres métodos. Método a contacto, que se suele hacer directamente con unas protecciones en las líneas energizadas. Trabajos a distancia, en el que se utilizan unas pértigas, y los trabajos por el método a potencial, en el que se utiliza un traje Faraday. Bueno, pues son temas específicos y que deben realizar personal altamente cualificado. César, ¿qué tipo de lesiones pueden causar los accidentes eléctricos? Pues las peores, Nacho. Las principales son las quemaduras, bien por el paso de corriente eléctrica o bien por la explosión o deflagración que produce un cortocircuito. En el caso de la corriente eléctrica podemos tener desde simple cosquilleo, tetanización, es decir, que no puedo soltar un cable, y después terminaría por la fibrilación ventricular, incluso llegando al paro cardíaco. Asociado, como decía antes, a estas lesiones están los traumatismos en caso de caída desde altura. Y frente a los mencionados riesgos y posibles lesiones, ¿qué medidas preventivas se pueden adoptar por parte de las empresas para evitar dichos accidentes? Muy bien, pues lo primero, para poder combatir cualquier riesgo hay que conocerlo, por lo que la formación es básica en este sentido. Después, la planificación, organización de las tareas. Nosotros tenemos un lema que es pensar antes de actuar y, lógicamente, efectuar los trabajos en base a los procedimientos establecidos y con los medios adecuados. Cuando digo medios, me refiero a medios de protección y de producción, es decir, protecciones individuales, colectivas y los medios establecidos para el uso de este equipo de trabajo.
Bien, perfecto, César. Y para todos nuestros oyentes, ¿cualquier trabajador puede realizar trabajos eléctricos? Es decir, ¿cualquier persona que nos está escuchando ahora mismo puede realizar trabajos con electricidad? Pues en absoluto. Antes comentabas, Pedro, muy bien la legislación de referencia. Hablabas del Real Decreto 614 y aquí pues se establecen dos tipos de trabajadores: trabajador autorizado y trabajador cualificado. En base a su formación y experiencia pueden realizar distintos tipos de trabajo. Sí es bueno para todos los oyentes que quede claro que no se pueden hacer trabajos eléctricos por cualquier trabajador. Además es muy importante que estén siempre bajo la supervisión correcta del mando de trabajo o jefe de equipos. Perfecto, César. Y por último, para ir finalizando la entrevista, ¿qué consejos nos das para que a nivel particular, de uso doméstico, podamos adoptar para evitar accidentes eléctricos en nuestros hogares? Muy bien, pues para evitar accidentes eléctricos debemos saber algo más de la electricidad. Dos temas básicos. Primero, que no es perceptible por los sentidos y que no suele dar segundas oportunidades. Respecto al primer punto, efectivamente no se detecta por la vista, no tiene olor, no se detecta tampoco al oído y, como decimos habitualmente en nuestras charlas de formación, al tacto puede ser mortal. Unos conceptos básicos para los oyentes: proteger y no sobrecargar los enchufes, evitaremos contactos e incendios, no tengamos nunca cables pelados o dañados. Pensar antes de actuar, como decía antes en la entrevista. No somos electricistas, creo que esta es la más importante. La mayoría de las electrocuciones domésticas suelen proceder por el intento de reparaciones de electrodomésticos o de la propia instalación y del mal uso de los citados electrodomésticos. Para mí, insisto, y por cerrar, no somos electricistas, dejémoslo para personal cualificado. Y fíjate que toda la vida cuando somos pequeños nos dicen: niño, no toques, ¿no? Y ahora, sin embargo, cuando crecemos no seguimos ese consejo de las madres y no metemos los dedos en los enchufes, pero casi los así hacemos, que sí. cuidadito. Pues le agradecemos que haya estado con nosotros César Baena, jefe del Departamento de Prevención del Grupo Cobra. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Y también, por supuesto, a Pedro Merodio, director técnico de Asifor Ingeniería y representante del gabinete del PRL de AICA. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos y gracias a César por contar con su gran profesionalidad y contar con los mejores expertos a nivel nacional, en este caso con el tema eléctrico. Pues qué mejor, qué mejor. Muchísimas gracias. Riesgos y medidas preventivas frente al riesgo eléctrico, nuestro tema de prevención de riesgos laborales. Eso sí, próximamente seguiremos hablando de ello. Gracias.